Vamos a orar a nuestro Dios. Cuántas gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde, porque ciertamente podemos comprender en tu palabra lo que has hecho por cada uno de tus hijos, Dios. Sufriste en el madero, Señor. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Gracias te damos, Dios. Queremos pedirte, Dios, en esta tarde la asistencia de tu Santo Espíritu, para que todas las palabras, mi Dios, que el día de hoy se pronuncien, sean conforme a tu voluntad. Que tu Santo Espíritu convenza, Señor, el corazón tan duro que tenemos, mi Dios, y podamos comprender lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Gracias, Dios, te damos en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, por favor, sus lugares, hermanos? Bien. Vamos a continuar, hermanos, ciertamente como nuestro hermano anciano gobernante Aarón nos estaba comentando, celebrando este periodo de Cuaresma, hermanos. Ya hemos mencionado que en este periodo, que es un periodo bastante importante para la Iglesia del Señor, es un periodo en el cual la Iglesia se debe de preparar. Pero la preparación que debe de ser la Iglesia debe ser una preparación en el conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos mencionado, hermanos, que también en muchas iglesias, en este periodo de Cuaresma o de preparación, se predica acerca del bautizo de nuestro Señor Jesucristo. También se predica acerca de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y también en otras iglesias se predica acerca de cada uno de aquellos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba desarrollando su obra de redención. Pero podemos comprender, hermanos, que uno de los puntos importantes que nosotros debemos de comprender y que nuestro Señor Jesucristo hizo es comprender la última voluntad de nuestro Señor Jesucristo cuando se encontraba en la cruz. Y esta última voluntad la podemos comprender ciertamente con estas 7 palabras, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo mencionó antes de morir. Y nosotros ya hemos abordado, hermanos, 3 palabras que nuestro Señor pronunció ciertamente en el madero. La primera palabra que nosotros encontramos, la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 24, y en esta palabra dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos analizado ciertamente que nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a todo lo que nuestro Señor había padecido, como ciertamente había sido entregado por su propio pueblo. Fue entregado ciertamente para ser crucificado. También nosotros analizamos en esta primera palabra cómo aquellos soldados romanos martirizaron a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo también aquellas autoridades de ese tiempo eclesiásticas injuriaban a nuestro Señor Jesucristo. Y no menos también podemos encontrar cómo aquellos ladrones que se encontraban ciertamente crucificados con nuestro Señor también injuriaban a nuestro Salvador. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo eran unas palabras muy sencillas y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que nosotros mencionamos se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Y en esta segunda palabra la Escritura nos dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros podemos comprender esta segunda palabra, hermanos, ciertamente en el contexto de que también lo que le dijo a estos ladrones también nos lo dijo a nosotros, en el momento en que nosotros fuimos rescatados por la obra de nuestro Salvador.
De la misma forma, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a este ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le estaba diciendo que iba a tener comunión íntima con el Señor en ese momento. Y de la misma forma, cada vez que nosotros, hermanos, hemos sido regenerados a una vida nueva, estas mismas palabras que le dijo al ladrón, también nos las mencionó a nosotros, diciendo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra que nosotros mencionamos y que se encuentra en la Escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27, dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y llegamos a comprender ciertamente que nuestro Señor Jesucristo se encontraba solamente con su madre y con el discípulo amado. Y los que deberían de estar en ese lugar con nuestro Señor Jesucristo eran los familiares de nuestro Salvador. Sin embargo, podemos comprender que no se encontraba ninguno de ellos, sino se encontraba solamente la familia espiritual de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que Dios había llamado para formar parte del pueblo de Dios. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a abordar la cuarta palabra. Y esta cuarta palabra la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y esta palabra dice así, hermanos, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a tratar de dar una interpretación de esta parte de la Escritura, hermanos, que es muy importante que nosotros comprendamos, pero para poder comprenderlo, hermanos, es necesario que nosotros comprendamos el contexto en el cual ciertamente el evangelista Mateo está hablando. Ya hemos hablado anteriormente que cada uno de los evangelistas habla desde diferente punto y que las 7 palabras no se encuentran en un solo evangelio, sino que vienen contenidas en los 4 evangelios. Y el evangelista Mateo ciertamente va a narrar lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente fue condenado, ciertamente por Pilato. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, que después de que nuestro Señor Jesucristo fue condenado, dice la palabra de Dios que fue llevado para ser crucificado. Y la Escritura narra y registra de Simón de Cirene, ciertamente que fue el que llevó y cargó la cruz hasta el momento cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al Gólgota. Y en el Gólgota ciertamente nuestro Señor fue crucificado. Pero también nosotros podemos ver, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, dice la palabra de nuestro Dios, que lo desnudaron y que le quitaron las ropas que tenía. Y también dice la palabra de Dios que los mismos soldados echaron suerte sobre esas ropas para que se cumpliera la palabra de nuestro Dios. De la misma forma, dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, que los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos los que se encontraban en ese lugar viendo el espectáculo, cómo crucificaban a nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios registra que estos sacerdotes ciertamente injuriaban a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Tú decías que eras rey, entonces sálvate a ti mismo. Porque ciertamente aquellas autoridades eclesiásticas decían que nuestro Señor Jesucristo decía que Él mismo era el Hijo de Dios. Pero también nosotros nos encontramos en la narrativa del Evangelio de Mateo como aquellos que fueron crucificados ciertamente con nuestro Salvador, de la misma forma también injuriaban a nuestro Señor Jesucristo. Estos mismos ladrones le decían al Señor, si tú eres hijo de Dios, si tú eres el rey de Israel, si tú eres Dios, bájate de la cruz, le estaban diciendo, y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ya hablamos ciertamente sobre este punto y lo que decían ciertamente esos ladrones es que los salvaran de la aflicción en la cual estaban pasando, pero nunca estaban hablando estos ladrones acerca de una salvación para que los llevara a una vida eterna, hermanos. Y ahora ciertamente nos encontramos con el pasaje que nosotros acabamos de leer,
Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz parecen paradójicas, hermanos. Veamos cómo las palabras de nuestro Señor Jesucristo están diciendo que Dios había desamparado a nuestro Señor Jesucristo, que se había apartado de Él. Y nos trae un poco de confusión cuando nosotros estamos leyendo la Escritura. Recordemos lo que la palabra de Dios dice en Mateo 3:17, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. En esa parte de la Escritura nosotros nos encontramos como dice la palabra de Dios que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La relación íntima que tenía nuestro Señor Jesucristo con tu Dios era muy estrecha, hermanos, porque ciertamente nuestro Salvador obedecía perfectamente a su Padre. Otro pasaje de la Escritura en Mateo 17:5, cuando se encontraba la transfiguración, dice la palabra de Dios que se oyó de una nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces podemos ver ciertamente que la relación que tenían entre nuestro Señor Jesucristo y entre el Padre era una relación muy íntima. Por eso decimos que existe una como paradoja, hermanos, en las palabras que nuestro Señor Jesucristo está pronunciando, porque ciertamente nosotros podemos ver la relación que tenía nuestro Señor con Dios y ahora podemos ver las palabras de Jesús diciendo: ¿por qué me has desamparado? Bien, para poder comprender ciertamente estas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, debemos analizar primeramente cuál es la condición del hombre. ¿Cómo se encuentra el hombre, hermanos? Muchas veces ya lo hemos mencionado, hermanos, que a causa de la desobediencia del primer hombre, entró el pecado en esta creación. Y a causa de este pecado, no solamente se quedó en Adán, en Eva, sino pasó a toda la raza humana, hermanos. Desde aquel día, hermanos, ciertamente todos los hombres, absolutamente todos, se encuentran en una condición de pecado. Alguno podría decir: hermano, ¿yo por qué voy a pagar por lo que hizo ciertamente Adán? Algunos podrían pensar así, hermanos. Y la palabra de Dios dice: todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Y esto lo testifica ciertamente la palabra de Dios en Isaías 64:6, que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En el hombre no hay nada que sea bueno, absolutamente nada, hermanos. Isaías capítulo 1, versículo 6 dice acerca del hombre: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No hay alguien en esta creación que sea bueno, como lo dice la Escritura en Romanos 3, del 10 al 8. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces podemos nosotros comprender que delante de los ojos de Dios no hay uno que sea justo.
todos, absolutamente todos, pecan delante de los ojos de Dios. A veces no alcanzamos a comprender esas palabras, porque muchas veces pensamos que el pecado son aquellas cosas escandalosas que nosotros hacemos, como robar, como adulterar. Esas cosas que causan escándalo son las que muchas veces las personas consideran que es pecado. Pero también ya hemos dicho que el pecado es toda transgresión a la ley de Dios, toda desobediencia a la ley de Dios y toda inconformidad a la ley de Dios, hermanos. Entonces podemos ver que delante de los ojos de Dios no hay ni siquiera uno. Por esa desobediencia que cometió ciertamente Adán, toda la raza humana se encuentra en pecado. Pero veamos ciertamente ahora la esperanza que nosotros tenemos, porque ahora en Isaías 53, versículo 6, está diciendo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Dice la palabra de Dios: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces podemos comprender de una forma muy clara, hermanos, por qué nuestro Señor Jesucristo fue desamparado por el Padre. Ciertamente sabemos que Dios es 3 veces santo. La misma palabra de Dios dice: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, y que está ciertamente airado con aquellos que pecan, hermanos. Y la palabra de Dios dice que Jehová cargó en él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Todos los pecados que nosotros tenemos cayeron sobre los lomos de nuestro Señor Jesucristo y los llevó al madero. Por eso nosotros podemos comprender las palabras de nuestro Señor Jesucristo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios está airado ciertamente con el pecado y con el pecador. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba llevando el pecado de todos nosotros, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue desamparado por el Padre. Debemos comprender de una forma muy clara, hermanos, que no fue desamparado por Él mismo, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo, desde el momento en que fue engendrado, desde el momento en que nació, fue verdaderamente hombre y fue verdaderamente Dios, pero sin pecado, hermanos. Él desarrolló toda su obra de redención en perfección. Él no tuvo pecado, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo desarrolló la obra de sustitución. ¿Qué quiere decir la obra de sustitución? Que el que debería de estar clavado en el madero éramos nosotros. Pero por esa obra de sustitución, el que quedó clavado en el madero fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos comprender ahora las palabras de nuestro Señor, que le decía al Padre: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue desamparado ciertamente nuestro Señor Jesucristo porque era necesario que un hombre pagara por el pecado. ¿Qué era lo que Dios le estaba pidiendo a Adán? Que cumpliera con los mandamientos de Dios, que cumpliera con sus ordenanzas. Sabemos que el hombre no pudo cumplir con estas exigencias que Dios le demandaba, pero era necesario que un hombre cumpliera con estas exigencias había determinado para el hombre. Y entonces dice la palabra de Dios en Filipenses: siendo Dios, o siendo Jesús Dios, no estimó el ser igual a Dios. Se despojó de su naturaleza divina y se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y fue obediente, dice la palabra de Dios, hasta la muerte y muerte de cruz. Y ciertamente en ese lugar, en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo llevó el pecado de todos nosotros, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo estas palabras
al Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo en el madero, hermanos. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en el contexto que acabamos nosotros de leer. Si nos vamos a la Escritura, hermanos, al versículo 45 y versículo número 46, veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo número 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Versículo 46: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No alcanzamos muchas veces a comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Veamos las palabras que dice en el versículo número 45: desde la hora sexta hasta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hermanos. ¿Qué podemos comprender sobre esa parte de la Escritura? Si nosotros lo vemos literalmente, estaba nuestro Señor Jesucristo y todo se oscureció. Tinieblas es que no hay absolutamente luz, hermanos. Pero esta sería una interpretación literal que nosotros le diéramos a la palabra de Dios, hermanos. Pero vamos a ver lo que significa desde el punto de vista doctrinal. Recordemos qué fue lo que hizo el primer hombre, hermanos. Se encontraba en el huerto del Edén. Dios le había declarado de una forma clara a este primer hombre: el día que de él comieres, refiriéndose al árbol que se encontraba en medio del huerto del Edén, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Ya sabemos. Desobedeció a Dios, comió. La palabra de nuestro Dios dice que en ese momento el hombre quedó muerto en sus delitos y pecados, hermanos. Lo cubrió una densa tiniebla a este primer hombre, hermanos, y se encontró en una densa oscuridad, no solamente él, sino, dice la palabra de Dios, toda la tierra o toda la raza humana, hermanos. Las palabras que está pronunciando nuestro Señor Jesucristo está apuntando a lo que hizo el primer hombre: una ausencia completa de Dios. Porque podemos ver ciertamente cómo Dios le hablaba al primer hombre, y lo primero que hacía el hombre era esconderse de la presencia de Dios, porque no quería saber absolutamente nada de Dios. No hay condición más triste para el hombre que estar apartado de nuestro Dios. Ahora, a partir de esa desobediencia, el hombre y toda la raza humana se encuentran en tinieblas. No hay luz en el hombre. No hay absolutamente nada que pueda al hombre ayudar, porque Dios se encuentra completamente apartado por el pecado del hombre, hermanos. Y entonces podemos comprender lo que la palabra de Dios dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pero en estas palabras nosotros tenemos también promesas, hermanos, de que estas tinieblas no van a estar para siempre. Está dando un periodo, hermanos, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en esta tierra, hermanos. Así se encontraba la raza humana, hermanos. Todos se encontraban en obscuridad por el pecado del primer hombre, hasta que nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros y nos resucitó. Y en el momento cuando nos resucitó nuestro Señor Jesucristo, fuimos sacados de esas tinieblas y ahora nosotros hay luz, una luz admirable, hermanos, que solamente podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo, hermanos.
Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y está apuntando estas palabras nuevamente a lo que hizo Adán en el huerto del Edén, hermanos. Por haber desobedecido ciertamente al Padre, Dios lo desamparó. La raza humana se quedó ciertamente sin la protección de Dios. No hay nada más terrible para el hombre que estar apartado de Dios, hermanos. Pero solamente está apartado de la misma forma por un tiempo, hermanos, hasta que el Señor tenga misericordia y nuevamente tengamos comunión con el Señor, hermanos. Entonces, ciertamente, podemos ver que no todo ciertamente es tristeza, no todo es oscuridad, ciertamente, porque ciertamente la palabra de nuestro Dios nos está diciendo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo número 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es lo triste que nosotros podemos ver en este tiempo y en este periodo de Cuaresma, hermanos, que la mayoría de las personas, hermanos, se encuentran en tinieblas, se encuentran en oscuridad, están desamparados de Dios, hermanos. Solamente aquellos que el Señor ha tenido misericordia nos ha sacado de esa condición. Nos ha sacado ciertamente de esas tinieblas en las cuales nos encontramos, y ahora podemos ver la luz admirable, hermanos, la luz brillante que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso lo hizo nuestro Señor en el madero, hermanos. Podemos ver lo que está desarrollando nuestro Señor Jesucristo. Llevó el pecado de todos nosotros, hermanos. Pero no solamente llevó el pecado de nosotros, sino dice la palabra de nuestro Dios que derramó su preciosa sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Porque ciertamente si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y nuestro Señor Jesucristo no solamente fue llevado a la cruz, sino nuestro Señor Jesucristo también derramó su preciosa sangre y murió por cada uno de nosotros. Murió por ti, hermano. Murió por ti. También murió por mí, hermanos. Es la esperanza que nosotros tenemos ciertamente, que aunque nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó, dice la palabra de Dios, al tercer día de entre los muertos. Y veamos lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermanos. Nos encontrábamos en tinieblas, hermanos, nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestro Señor nos dio vida. Nuestro Señor Jesucristo nos resucitó de entre los muertos, y ahora podemos ser llamados hijos de Dios, hermanos. Para concluir, hermanos, Jesús murió suspendido entre el cielo y la tierra en una cruz. Esta aterradora realidad fue experimentada por nuestro Señor Jesucristo. Fue clavado en el madero, hermanos. Ya hablamos acerca de la forma tan cruel que fue tratado nuestro Salvador, hermanos. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, hermanos. Y podemos ver lo que dice San Pablo en Gálatas 3:13: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Pero no maldito por Jesús, sino maldito por todos los pecados que llevaba nuestro Salvador en sus espaldas, hermano. La maldición del pueblo era merecida para el pueblo por causa del pecado. Nuestro Señor Jesucristo la recibió y la llevó al madero. Lo que nosotros podemos comprender
como la obra de sustitución que hizo nuestro Señor Jesucristo, el justo por los injustos. Y los injustos somos cada uno de nosotros que hemos sido comprados por precio, hermanos. Y estas son la cuarta palabra que nosotros encontramos en la cruz del madero. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ciertamente fue desamparado nuestro Señor Jesucristo porque tenía que pagar por el pecado de todos nosotros, hermanos, para que nosotros fuéramos sin culpa y para que nosotros fuéramos justos delante de la presencia de Dios. Su significado, hermano, lo involucra a usted. Su significado lo involucra a mí, porque ciertamente no mataron a nuestro Señor Jesucristo los judíos, no mataron a nuestro Señor Jesucristo los romanos, ni tampoco mataron a nuestro Señor Jesucristo los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Quien mató a nuestro Señor Jesucristo fueron nuestros pecados y los pecados que llevó a la cruz. Eso fue lo que mató a nuestro Señor Jesucristo, porque todos los pecados, juntos con los míos, hermanos, fueron llevados a la cruz del Calvario y nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ellos. Que el Espíritu Santo de Dios ilumine nuestro entendimiento, hermanos, para que nosotros podamos comprender correctamente el significado de esta cuarta palabra y lo que hizo nuestro Salvador por nosotros, hermanos, por cada uno de nosotros, hermanos. No lo alcanzamos a comprender claramente. Muchas veces en este periodo de Cuaresma y de Semana Santa, nos duele a veces en el corazón ver cómo crucificaron a nuestro Salvador. Pero pasado este tiempo, nos olvidamos por completo de lo que hizo nuestro Dios. Que eso quede bien clavado, bien grabado en nuestros corazones, hermanos, y que esta sea la forma correcta en la cual nosotros podamos celebrar esta semana, hermanos, ciertamente este periodo de Cuaresma, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el madero. Y las palabras, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un tiempo estuviste desamparado por Dios, hermano, así como nuestro Señor Jesucristo, pero ahora has sido comprado por precio y ahora eres llamado Hijo de Dios. Que Dios convenza en nuestro corazón, hermanos, lo que hizo nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos. Cuántas gracias te damos, bendito Padre, por todo lo que has hecho, Señor. Porque ciertamente, Señor, entregaste a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a que diera su vida por cada uno de sus hijos. He aquí delante de tu presencia, Señor, un puñado de hijos tuyos, agradeciéndote, Señor, y reconociendo todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos, Dios. Que podamos comprender, Señor, en este periodo de Cuaresma, Señor, estas 7 palabras, mi Dios, que son de suma importancia para que la iglesia pueda comprender lo que tú has hecho por nosotros. Bendito seas, bendito Padre, en Cristo Jesús. Amén, Padre.